Mis amigos, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos ustedes a Ruta de Actualidad. Yo soy César Duvernay, gracias por el favor de su distinguida sintonía, esa honrosa compañía que nos regalan desde hace más de 24 años a esta acción televisiva que nos involucra en los temas del presente, permite que los invitados se expresen de forma libre y espontánea y donde usted siempre va a ser la parte más importante de la relación. Intentamos criticar lo malo y resaltar lo bueno al margen de quien lo haga y ser una plataforma para que los invitados e invitadas, que en no pocas ocasiones son los protagonistas de las noticias, puedan expresarse de una forma libre y espontánea. Viajamos sobre la poderosísima señal de Metrovisión, su estación favorita de televisión y multimedia, que cubre real y efectivamente la geografía nacional y que nos deja también ser recibidos a nivel de globo terráqueo gracias a la transmisión que en tiempo real hacemos por la internet y también porque la señal está colocada en el satélite. Nuestro señor director, con sus hábiles y muy experimentadas manos, nos recuerda siempre que estas son las formas de contacto. Van desde el email hasta el Twitter, pasando por las redes sociales y poniendo a disposición también nuestro número telefónico para seguir recibiendo todas esas útiles consideraciones que nos dejan conocer muchas veces lo que acontece en las diferentes colectividades y se convierten en insumos de la ruta de actualidad y donde nosotros, luego de la comprobación, pues intentamos poner la lupa periodística para que las autoridades puedan tomar las cartas de solución en esos asuntos. También es muy importante que usted sepa que todos los programas de Ruta de Actualidad están colgados en la plataforma de YouTube, de manera tal que si usted quiere volver a apreciar lo que aquí aconteció, puede hacerlo utilizando ese mecanismo, esa plataforma. La Ruta de Actualidad, su Ruta de Actualidad, está formalmente en el aire. Mis amigos, el Senado de la República convirtió en ley el proyecto de extinción de dominio que había sido enviado con modificaciones por la Cámara de Diputados. En el día de ayer habíamos visto incluso parte de la sesión donde, a petición del senador PLDista Iván Lorenzo, se había dejado sobre la mesa el proyecto para dar un espacio a los legisladores, a los senadores, para que pudieran estudiar la pieza y entonces ya en el día de hoy, con más edificación, poder sancionarla como en el fondo pasó. Nosotros entendemos que ha sido un paso de avance importante. Ya esta ley había sido aprobada, no sin forcejeos, en el Senado de la República. Se aprobó bajo el concepto de ley ordinaria, no de ley orgánica, lo que proyectaba un problema, proyectaba una situación que se iba a dar en materia constitucional si alguien la atacaba. Eso fue a la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados hizo cerca de 36 modificaciones y entonces vuelve al Senado de la República, volvió al Senado de la República en el día de ayer, que tenía la posibilidad de no aceptar esas modificaciones y entonces ya, porque la legislación perime en el día de hoy, pues se iba a quedar desafortunadamente sin ser aprobada. Pero fue lo contrario. Gracias a Dios se impuso la sensatez y los senadores de la República, a unanimidad, 29 de ellos, todos los presentes, pues votaron a favor de esta ley de extinción de dominio con las 36 modificaciones que hizo la Cámara de Diputados. Entiendo que ha sido un paso de avance. Creo que se ha hecho un ejercicio importante de aportación a la lucha contra el crimen organizado, muy específicamente contra el narcotráfico. Esta conversión en ley del proyecto de extinción de dominio durante la última sesión de la presente legislatura, pues contó con la aprobación de todos los voceros de los partidos que allí hacen vida política. Me refiero, por ejemplo, a los opositores Iván Lorenzo del Partido de la Liberación Dominicana, a Dionis Sánchez del Partido de la Fuerza del Pueblo, la senadora oficialista del PRM, Farideh Raful, quien destacó el consenso logrado por los bloques de oposición luego de llegar a un acuerdo en beneficio del país y pues realmente esto se entiende como un paso de avance porque, repito, será una
herramienta fundamental para poder enfrentar, golpear de manera efectiva el crimen organizado y muy específicamente el narcotráfico, aunque hay otros tipos penal que involucra la ley de extinción de dominio, que es, en pocas palabras, la manera mediante el cual o la cual, si hay bienes que han sido, y se demuestra mediante el debido proceso, la tutela judicial, que fueron obtenidos de manera dolosa, pues entonces se puede hacer un juicio a los fines de que la persona que lo tenga, o a la persona que lo tenga, se le extinga el dominio del mismo. Repito, amigos y amigas televidentes, que entiendo que estamos ante una importante herramienta. El presidente de la República, Luis Abinader, se crece en este momento porque puso la voluntad política para que esto pueda aprobarse. Se recuerda que el 4 de julio, en la fiesta de la Embajada Norteamericana por la independencia de esa nación, gran nación del norte, el presidente Luis Abinader había manifestado su convencimiento en que la ley de extinción de dominio se iba a aprobar. Fue más lejos y provocó una reunión con los legisladores para hacerles entender la importancia de tener esa legislación que, dicho sea de paso, es una legislación que es pedida por la Constitución de la República del 2010, cuando fue proclamada el 26 de enero de ese año, pero desafortunadamente no se había podido hacer. Se lograron vencer una serie de situaciones desde el punto de vista legal, desde el punto de vista constitucional, y quedaron plasmadas en esas 36 modificaciones que se le hizo en la Cámara de Diputados y que fueron acogidas de manera íntegra por el Senado de la República. Soy de los que creen, amigos y amigas televidentes, que teniendo ya la ley, sobre todo con aspectos que fueron ya subsanados, como esto que elimina la retrospectividad, una de las principales críticas que se había hecho por legisladores y juristas alegando la inconstitucionalidad del término, y también se le dio más exactitud al concepto de extinción de dominio y se colocó este término donde en cualquier parte del proyecto decía extinción del derecho de propiedad. Y un aspecto relevante también fue la modificación del artículo que hacía mención a la buena fe y la eliminación de otro donde se establecían elementos que buscaban evaluarla. También el Ministerio Público será el que debe probar la existencia de actos contrarios a la buena fe para entonces proceder con el juicio de extinción de dominio, así como también se eliminó el artículo 82 que establecía una serie de porcentajes a beneficio de quienes pudieran ser objetos no beneficiados de la acción de extinción de dominio. Y entiendo, amigos y amigas televidentes, que todo este tipo de señalamientos, de especificaciones, ayudan a tener un texto apareado a la Constitución de la República que vaya cónsono con el ordenamiento jurídico nacional, que evite que la misma sea utilizada, la ley, como un mecanismo de extorsión y una serie de preocupaciones más que tenía, evidentemente, el cuerpo social de República Dominicana. También, y esto es importante valorarlo, estamos ante una ley que entrará en funcionamiento en un año, lo que significa que si en el transcurso de estos meses se puede aportar, se puede observar, se puede añadir algo o proteger la legislación, hay un lapso de un año para que esto pueda realizarse. Entiendo, amigos y amigas televidentes, y muy por el contrario, como dicen algunos, que respeto su opinión, en que los legisladores se pusieron de acuerdo porque los Estados Unidos estaban detrás de esa ley y que podían tener algún tipo de reacción, o en este caso algún tipo de consecuencia, retaliación con los legisladores que se opusieran. No descarto eso, creo que no es así, pero hay gente que asegura que eso fue lo que motivó a que todos se alinearan en menos de 4 o 5 días. Yo quiero pensar
que fue el interés nacional. Quiero pensar que fue la voluntad, el sentido de nación de los legisladores que, motivados por la acción del presidente de la República, que es el principal responsable de que hoy tengamos una ley ya aprobada, el Poder Ejecutivo deberá promulgarla en las próximas horas, pues ya tengamos esta herramienta que va a hacer más efectivo el combate a la criminalidad y muy específicamente al narcotráfico. ¿Por qué muy específicamente al narcotráfico? Porque para nadie es un secreto que muchos confesos narcotraficantes que tienen bienes, muebles e inmuebles obtenidos de esa práctica maldita, cuando son atrapados, se declaran culpables, el Estado Dominicano, para poder extraditarlo, cuando son pedidos en extradición por los Estados Unidos de Norteamérica, tiene que retirar los cargos. Entonces, cuando van a Estados Unidos, allá negocian mediante la delación, mediante, para decirlo públicamente y normalmente, como se dice, el chivateo a sus socios o sus ex socios, pues entonces negocian una condena menor. Y cuando vuelven al país, pues sencillamente usufructúan todo lo que ya confesaron que habían obtenido producto de estas malas prácticas. Pero ya no, ya con una situación así, usted tiene la herramienta, el Estado Dominicano, para poder perseguir esos bienes. Y obviamente también es importante poner claro que al haberle dado el tratamiento de ley orgánica a esto que aprobó el Senado de la República, pues entonces se protege la legislación. Y digo que se protege la legislación porque si no se hubiese aprobado bajo el concepto de ley orgánica, sino como ley ordinaria, pues entonces cualquier persona que se sintiera afectado por alguna acción que emanara de esta disposición legal, podía recurrir al Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional iba a fallar diciendo que era una ley orgánica, porque realmente es una ley orgánica, porque involucra un derecho fundamental que es el derecho de propiedad. Lo cierto es, amigos y amigas televidentes, que hemos dado un paso de avance. Los Estados Unidos están contentos, no se hizo esperar su reacción, advirtiendo que luego de convertir la ley orgánica en ley orgánica el proyecto de extinción de dominio, los Estados Unidos pues van a apoyar la implementación de la misma, y añadieron que el Congreso Nacional pues tomó uno de los pasos más importantes en la lucha contra el crimen organizado, también contra la corrupción, asegurando que Estados Unidos siempre va a apoyar a quienes luchan por la justicia y también por la transparencia. Quiero sumarme también al optimismo de quienes entienden que con esta aprobación y con las modificaciones, sobre todo con las modificaciones que le daban la categoría de herramienta útil y sobre todo blindada para evitar que pudiera tropezar tanto en la jurisdicción constitucional hasta incluso en la jurisdicción ordinaria. Cualquier tribunal podía ser apoderado de una acción de inconstitucionalidad ya en la plataforma de control difuso y podía tener ganancia de causa. Creo que tenemos una buena ley y entiendo que a partir de este momento, es decir, después de un año, cuando se ponga en funcionamiento la misma con los debidos fortalecimientos, creo que vamos a tener, repito, una buena herramienta para poder enfrentar el crimen organizado y el narcotráfico. Mis amigos, la población se siente indignada, y se siente indignada con razón. Y es que cuando se da cuenta el ciudadano común y corriente, el ciudadano que tiene que pagar su energía eléctrica, que la institución responsable de modificar el tarifario, que ha venido elevando la tarifa del servicio energético, los tres funcionarios fundamentales de la Superintendencia de Electricidad, no solamente es que tienen salarios de lujo porque un salario de 400,000 pesos es un salario de lujo en este país,
Esto independientemente a todos los otros que pueden tener combustible, teléfono, secretaria, chofer, etcétera, vehículos. Es que también se habían hecho un aumento salarial. Es que estamos hablando, amigos míos, que 3 funcionarios de la Superintendencia de Electricidad devengaron 18 millones de pesos en menos de un año. Y muy específicamente me refiero a Rafael Aníbal Velasco Espaillat, a los 2 miembros del Consejo, Diógenes Rodríguez Grullón y ahora Mireya Caraballo, cuyos honorarios en ese lapso de septiembre del 21 a junio del 22 sobrepasan los 18 millones de pesos. Así mismo, el superintendente ganó en ese tiempo 7.316.046 pesos y los miembros del Consejo, Rodríguez Grullón y Caraballo Castillo, 5.474.804 pesos respectivamente, que fueron destinados para el pago de los sueldos de estos servidores. Entonces uno se pregunta, uno dice, pero bueno, mientras la superintendencia resoluta un aumento de la tarifa energética, un aumento para mí desproporcionado ante la realidad económica de la gente. No estamos hablando de las razones de esos aumentos. Ojo, que estamos claros en que ha habido un incremento en la matriz de generación, específicamente en el combustible base para poder generar la energía. Me refiero al gas natural. No, estamos hablando de los bolsillos de la gente. Estamos hablando de la gente que quizás tenía dificultad para pagar, me refiero, vamos a poner clase media, una facturación de 3,000 pesos y entonces se la suben a 5. Entonces, esa entidad, esos encargados, esos ejecutivos de esa superintendencia que ganan un dineral, se suben el sueldo. Entonces la gente se indigna y se indigna doblemente porque ni siquiera tuvieron la sensibilidad de dar las explicaciones correspondientes del porqué de las alzas. Entonces, a una población que económicamente está sintiendo los rigores de la crisis primero sanitaria, luego económica del COVID-19, de la crisis de la inflación que ha provocado el conflicto mundial y sus derivaciones entre Rusia y Ucrania. Esa gente que está económicamente en desventaja, que está sobre las cuerdas, tiene que ver cómo los que se encargan de modificar al alza la tarifa, se suben los sueldos, que dicho sea de paso son sueldos de lujo. Entonces eso indigna, que tenga que ser el presidente de la República, Luis Abinader, y gracias a Dios que tiene la sensibilidad y que todos sabemos que tiene, que tuvo que salir en defensa de la gente, detener las alzas y también pues provocar con la indignación de la gente que estos señores echaran para atrás este aumento de sus salarios. Aumentos que se habían producido en septiembre y noviembre y que definitivamente son exorbitantes frente a una población que gana poco y tiene que pagar mucho de energía eléctrica. Estamos hablando, amigos y amigas televidentes, que de 596.546 pesos que gana el superintendente, se lo llevó a 751.201 pesos. Y que de 446.000 pesos, 446.412 pesos que ganan estos dos consejeros, se lo elevaron a 488.822 pesos sobre la base y luego lo llevaron a 562.145 sobre la base de que había que hacer una indexación por inflación. Carajo, pero ¿y la gente? ¿Y la gente? La gente entonces que se joda. Entonces se indigna.
se indigna, y esa indignación es válida. Esa indignación es válida por el contraste de te aumento la tarifa y yo me aumento mi salario, que es bueno. Entonces son cosas que, óigame, que enojan. La palabra es otra, pero estoy en televisión y tengo que controlarme. Entonces, por eso, amigos y amigas televidentes, yo entiendo que, aunque estos reajustes se echaron hacia atrás, creo que es indignante que haya aumentos de hasta 150,000 pesos para una sola persona, y que se haya tenido que provocar esa suspensión de ese aumento porque la gente se indignó y porque los medios de comunicación, el Listín Diario, tuvieron que poner el dedo y decir, óigame, pero venga acá, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, desde aquí yo me sumo a la indignación de quienes han visto esto y entiende que con este tipo de acciones no se ayuda al presidente, no se ayuda al gobierno, entra en contraste con lo que es la actitud del presidente Luis Abinader, que es absolutamente frugal, que es absolutamente considerado. Y nadie me venga a hablar vaina de que no, porque ninguno son del PRM. Es más, déjame yo quedarme callado. Porque hay uno que, bueno. Entonces, por favor, al funcionariado que sepa que la gente se indigna, que la gente se enoja y que tiene que tener por lo menos sentido común, aunque ese sea el menos común de los sentidos. El juez Amaury Martínez, él es el presidente del tercer juzgado de la instrucción del Distrito Nacional, envió a juicio de fondo a todos los imputados del caso Operación 13 y les ratificó las medidas de coerción. Ustedes saben que ahí están Luis Maisichel Dicen, quien fuera el administrador de la Lotería Nacional, William Lisandro Rosario Ortiz, Eladio Batista Valerio, Valentina Rosario Cruz, Jonathan Brea, Carlos Berigüetti y Felipe Santiago Toribio. Junto a ellos, Edison Manuel Perdomo Peralta, Miguel Mejía y Rafael Mesa. Se está también vinculando a el caso al llamado Nazaret, que está prófugo, Leonidas Medina Arbelo. Ustedes saben que el grupo es acusado de un fraude que se hizo un alegado fraude que se hizo en la Lotería Nacional el 1 de mayo del año pasado y cuyo monto asciende a más de 500 millones de pesos. Miren, amigos y amigas televidentes, soy de los que creen, y lo he dicho muchas veces cuando me ha tocado hablar sobre casos en que son enviados a juicio de fondo, en que lo que se pide es el debido proceso. El debido proceso ya pasa la segunda etapa de las 5 que tienen el proceso penal dominicano. Si fueron enviados a juicio de fondo es porque el juez de instrucción o el juez de la instrucción determinó la existencia de indicios serios, graves, precisos y concordantes como para comprometer la responsabilidad penal de los imputados, de los encartados, luego de valorar las pruebas. El juez de la instrucción no juzga ni personas ni juzga el hecho, solamente juzga las pruebas. Y si determina que hay indicios como para razonablemente pensar que puede haber una responsabilidad penal, emite un auto de apertura a juicio, que es lo que ha pasado. Pudo haber emitido un auto de no al lugar en caso de que esas pruebas no resultaran ser lo suficientemente serias, precisas o concordantes como para enviarlos ante la jurisdicción de fondo. Ahora ya de manera oral, pública, contradictoria, con los contrastes y en este caso con las contradicciones, se va a determinar, incluso hasta con descenso si fuese necesario, si son culpables o si son inocentes, que será la justicia, porque independientemente a que las pruebas lucen bastante fuertes, es la justicia la que debe determinar.
¿Qué pedimos? Lo mismo que pedimos a todas las personas que son enviadas a juicio de fondo o a todas las personas que son presentadas ante un juzgado. Que se respete el debido proceso, que se establezca la tutela judicial y que se garanticen los derechos tanto de la parte acusadora, en este caso el Ministerio Público, o si hubiese, porque el caso es que se dan, una actuación en acción civil, o también que se puedan garantizar los derechos de los inculpados, de los imputados, de los acusados, tanto en su defensa técnica como en su defensa material, si así fuera. Es lo que se espera, es lo que se pide, pero queda claro con esto que el gobierno del presidente Luis Abinader no tiene ningún tipo de compromiso con lo mal hecho. Empezando por haber puesto una jefa del Ministerio Público sin ningún tipo de tachas y sin ningún tipo de vinculación al poder político, ni siquiera al poder, a la realidad personal del presidente. Algo que pudo haber sido lo contrario, pudo haber buscado un buen abogado, gente seria que hay en los partidos políticos, porque hay gente seria. Eso es una malditada venir a decir que todos los que están en los partidos políticos son bandidos, porque eso no es verdad. Hay unos cuantos bandidos que dañan esa reputación, pero pudo haber buscado un abogado o una abogada seria, que las hay, y que estableciera una línea. No. Él quiso despojarse de esa prerrogativa y le entregó la persecución penal a la sociedad que estaba reclamando a un Ministerio Público independiente, y muy específicamente porque le puso nombre y apellido a la magistrada profesora Miriam Germán. Entonces, cuando usted ve este tipo de casos, usted se da cuenta que el gobierno del presidente Luis Abinader no tiene nada que ver con la justicia, es decir, con la persecución penal, porque la justicia es un componente y el Ministerio Público, como parte acusadora, es parte del mismo, es parte de ese todo, pero no se puede vincular el gobierno, porque cuando ha tenido que actuar, que ha habido situaciones, ruido, lo que sea, lo ha hecho. Y cuando ha habido los méritos suficientes, lo ha sometido a la justicia. Entonces, eso es una muestra de que es así. Se pide ahora el debido proceso, la tutela judicial. Ya las pruebas dijeron que hay indicios, y entonces ya que sea la fase de fondo con más profundidad que establezca la responsabilidad o no de estos encartados. Querido público, veo con mucha preocupación, no lo voy a negar, situaciones que se están dando en la aviación dominicana. Y el tema es un tema cuidadoso, es un tema delicado, porque es, a mi juicio, al igual que temas como la estabilidad cambiaria, temas como marca país, que uno tiene que tomarlo, administrarlo con la debida responsabilidad, incluso con el debido manejo. Porque a nosotros nos tomó mucho, pero mucho tiempo, esfuerzo y dinero salir de la condición de restricción que tenía nuestra aviación, nuestras aeronaves, cuando fuimos relegados a la categoría 1, luego llegar a la categoría 2, luego llegar a la categoría 2 asterisco, hasta llegar a la categoría 3, donde ya nuestras aeronaves y nuestra realidad y nuestra plataforma aeroportuaria y de aviación civil está a la altura de los estándares internacionales de la Federación Internacional de Aviación o la Administración Federal de Aviación, la FAA, etcétera, porque hay muchas organizaciones, se destaca la OASI, la Organización Internacional de Aviación Civil, pero nosotros ya logramos ese estándar. Entonces, se han dado una serie de situaciones que involucran desde mantenimiento, accidentes, mal manejo, que muestran una debilidad en el área, que muestran una debilidad en el sector. El defensor del pueblo, Pablo Ulloa, tocó ese tema ante las críticas que se han estado dando con la línea aérea JetBlue, que ha tenido, a juicio de quienes se sienten afectados y han documentado esas situaciones, tiene una actitud de esa línea en contra de
los pasajeros dominicanos. Retrasos, abusos, y el defensor del pueblo reconoció que hay una falla en el servicio de esta compañía que debe ser evaluada, incluso sancionada. Y dijo, han descendido mucho en la calidad de su servicio, quizás puede ser por la masificación de los vuelos, pero el caso es que mientras tanto a los dominicanos, y hay algunas personas y personalidades que como tienen acceso a los medios y tienen una base social más fuerte, pues han establecido las razones de su queja y han dicho en los medios, mira, pasó esto, pasó aquello, pasó lo otro. Hay algunos ciudadanos que lo cogen suave y dejan eso así, que no deben hacerlo porque para eso están las redes. Pero hay algunas personalidades del ámbito congresual, del ámbito deportivo, que se han sentido ultrajados, que se han sentido desconsiderados con esta línea aérea. Entonces la pregunta, ¿dónde está el IDAC? ¿Dónde están las estructuras de aviación civil que tienen que salir en defensa o por lo menos en investigación de lo que se está dando? Entonces por eso yo estoy convencido de que existe una debilidad en el sector aeronáutico que tiene que ser rápidamente observada por las autoridades al más alto nivel, porque nosotros no podemos, después de todo el trabajo que le ha costado al país, llegar a los niveles de incluso referencia en materia aeronáutica, en materia aeroportuaria, etcétera, venir a descender por una falta o de monitoreo o de seguimiento o de sanción o de lo que sea. Pero mientras tanto, esto muestra que existe una debilidad que tiene que corregirse. Por eso dice el defensor del pueblo, hay que revisar los protocolos del IDAC para evaluar cuál es la realidad, qué permiso tienen y pues hacerle la presión a la compañía. Y eso no se está dando. Y los ejemplos están ahí. Entonces yo estoy haciendo el llamado para que se le ponga atención al sector aeronáutico, para que se le ponga atención a todo lo que se involucra, el sector aeroportuario, etcétera, a la aviación dominicana, porque se están dando casos y cosas que son extrañas y que son peligrosas y que hay que ponerle atención rápido. Y por eso estoy haciendo el llamado. Porque esto es una muestra de que las cosas no se están haciendo como deben hacerse. Querido público, el director del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional, el licenciado Rafael Santos Badía, continúa con ese gran desarrollo de capacitación que se ha estado haciendo desde que él asumió las riendas del Infotep. Tocó ahora a la provincia Hermanas Mirabal, donde Rafael Santos junto a la gobernadora Lisette Nicasio encabezaron la segunda jornada del gobierno de las provincias y allí pasaron revista a los compromisos asumidos en mayo pasado y ejecutados en los últimos meses. En este encuentro, Rafael Santos informó, como parte de los compromisos, que ya se encuentran instalados 2 centros tecnológicos comunitarios en Jamao y Blanco Arriba. Esto va a capacitar a los mirabalenses en los actuales y futuros puestos de trabajo. Pero además, amigos míos, se informó que en una semana se va a estar inaugurando un centro modernísimo tecnológico para la formación técnico-profesional en el Camping Club, eso en Salcedo. Entonces nosotros saludamos esto. Lo saludamos de la misma manera que lo resaltó la gobernadora provincial en lo que es el proceso de cualificación de la mano de obra productiva de la provincia que se está haciendo a través de los talleres móviles, así como se fortalecerá con estos nuevos centros. Yo de verdad me siento muy complacido con lo que se está haciendo en el Infotep de forma simultánea en las diferentes provincias,
donde se ha estado creando las condiciones, o se han estado creando las condiciones para que los municipios puedan ser capacitados, puedan ser fortalecidos. Y esto es lo mismo que decir desarrollo. Esto es lo mismo que decir elevar la calidad de vida de una persona que en su momento no sabía hacer, digamos que un oficio. Ahora lo hace bien, con las rigurosidades de las exigencias que el tiempo moderno pide, y eso es lo que se está haciendo desde el Infotep. Por eso, amigos y amigas televidentes, quiero hacer mías estas palabras de Rafael Santos cuando señala la importancia de continuar las acciones, pero también pensar en desarrollo permanente de la región norte y el compromiso que asume junto a la comunidad de promover ante el presidente de la República una autopista que conecta San Francisco y Santiago. Fíjense cómo se apertura lo que es la acción y la intención de crecimiento, porque no solamente es la capacitación, sino también es pensar en los intereses de la colectividad. Yo me siento muy contento, yo felicito a la jornada que se hizo. También entiendo que desde el punto de vista de la acción gubernamental, pues se hace un gran trabajo con figuras como Rafael Santos, como la señora Nicasio, quienes estuvieron escuchando a los municipios, presentándoles las realidades de desarrollo que se están haciendo, de ejecución, porque eso es precisamente lo que se quiere. Desde el gobierno usted no puede ir a decir qué va a hacer, usted tiene que llevar resultados, y es precisamente lo que sucedió en esta participación del gobierno de las provincias, donde estuvo el director general de Infotep junto a importantes funcionarios gubernamentales, algunos de ellos también municipales. Podemos hablar del director de gestión presidencial, Domingo Adames, del diputado Feliciciano, del asesor del Poder Ejecutivo en Asuntos Municipales, Elido Pérez, representantes de los Ministerios de Economía, Planificación, de Trabajo, del Ministerio de Agricultura, del Ministerio de Deportes, de Cultura, del programa Supérate, los alcaldes Mercedes Ortiz de Salcedo, Ogel de León de Villatapia, Alexis Sinoa de Blanco Arriba, bueno, y así representantes de varias juntas de vecinos. Fue una gran jornada y nosotros la saludamos desde aquí. Este es Nils. Inventó el cinturón de seguridad hace más de 50 años. Estudió los principales riesgos de accidentes de tránsito en automóviles, evitando millones de fatalidades en todo el mundo. Como Nils, en la Superintendencia de Bancos también trabajamos para protegerte, velando por tus derechos y reduciendo los riesgos a través de la supervisión y la regulación bancaria. Porque cuidando del sistema, cuidamos de ti. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana, por un sistema financiero sano y para todos. Tengo un lugar donde las palmeras bailan con las olas. Así que ven que reservando lo mejor que tengo para ti. Que tengo montañas, playas y valles. Que si vienes seguro te vas a quedar. Tengo un paraíso que quiero enseñarte. Aquí te espero. Ven, ven, ven. Tengo la tierra más bella reservada para ti. República Dominicana, reservada para ti. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Ya estamos en la zona oriental. Estas modernas instalaciones que hoy inauguramos van a servir a la formación de la juventud. El Infotep ha hecho todo esto por recursos propios. Hemos podido duplicar los ingresos mensuales. Todo esto está equipado, presidente. El Infotep no inaugura,
un centro si primero no lo equipan. Infotep está cumpliendo su función y todavía cumplirá más. Vamos a continuar extendiendo las instalaciones de Infotep. Venimos a comprometernos. La respuesta para un servicio más cercano. Nosotros estamos construyendo 32 mini talleres y de eso hay 9 en las cárceles principales del país para ayudar al plan de seguridad ciudadana. Estos son los verdaderos planes de desarrollo de un gobierno, porque así es que se construye el verdadero desarrollo social y económico. Es que todos ustedes se conviertan en promotores para que la gente conozca lo que está disponible, que muchas veces no lo conocen, muchas veces no saben que hay estos cursos técnicos. Y son cursos técnicos, como ustedes saben, gratuitos. Felicidades, conviértanse en promotores y que Dios los bendiga a todos. El Infotep de hoy, el Infotep de su gobierno, es un Infotep renovado. Cuidado con lo que compartes en línea. Darlo todo cuesta. Infórmate y protégete de la violencia en línea. UNICEF. Encuentra más información en unicef.org/República Dominicana. /Darlo todo cuesta. Hablar del Puente del Limón es hablar de la propia esencia de este pueblo. En los tiempos de lluvia, la comunidad se veía incomunicada en sus dos extremos. Ay, santo, yo no sé ni qué decir, pero antes era algo oscuro porque no tengo otro ejemplo que poner, pero esto estaba como la boca un burro. El presidente Abinader hizo suyo esta situación. Hizo un compromiso con esta comunidad de la provincia de Samaná y lo cumplió. Estamos más que agradecidos de nuestro presidente Luis Abinader, porque esto es un hecho. Ay, gloria a Dios. Nosotros estamos de fiesta porque todo nuestro deseo se ha convertido en realidad. Yo la primera vez que pasé por este puente me sentí feliz, contento, a gusto, satisfecho. No tenemos palabras para mencionar la gratitud que nosotros tenemos en nuestros corazones. La doctora Rafaela Lila Alburquerque, una veterana política de las filas reformistas, que fue en su momento presidenta de la Cámara de Diputados, ha sido diputada varias veces, también fue diplomática y es abogada de los tribunales de la República, fue jueza en su natal San Pedro de Macorís, en Los Llanos. Tiene un estilo muy folclórico, muy característico, pero dice verdades, y ella hace un llamado, truena contra algunas de sus colegas que acuden a la sesión de la Cámara de Diputados en tenis, y dice ella enseñando la colita. Es un turno que ella tomó para advertir a sus colegas diputadas que hay que respetar la solemnidad de la sede del Poder Legislativo, y que ella las ha observado que van en tenis, minifalda, y lo que ella dice mostrando partes que no deberían enseñar, partes que pueden ser muy bonitas, ¿no? Porque hay diputadas que son de verdad mujeres muy elegantes, pero yo entiendo que Lila tiene razón, tiene toda la razón, porque
Señores, el primer poder del Estado no es el Poder Ejecutivo. La gente a veces se confunde y cree que es el Poder Ejecutivo porque ahí es que está el gobierno, ahí es que se hacen los cheques, ahí es que se hacen los decretos. No. Según la Constitución de la República, en todas sus modificaciones, en toda su historia, el primer poder del Estado es el Poder Legislativo. Después le siguen los poderes ejecutivo y el judicial. Entonces, eso requiere de una solemnidad, eso requiere de un comportamiento. Hay muchos legisladores que desafortunadamente, pues, son legisladores, pero no tienen quizás esa capacidad, esos conocimientos, esas características que deberían estar a la altura de un legislador que tiene 3 funciones específicas según la Constitución: legislar, representar y fiscalizar. Entonces, cuando usted te representa, usted tiene que tener un comportamiento, y uno de esos comportamientos es de vestimenta. Por eso yo creo que lo que dice la doctora Rafaela Lila Albuquerque, que repito, fue presidenta de la Cámara de Diputados, tiene lógica. Y entiendo que el llamado que ella le hace al presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, para que tome cartas en el asunto y distribuya el código de vestimenta para que eso no se dé, creo que es correcto. La Cámara de Diputados en la presidencia de Alfredo Pacheco ha sido un fracaso desde el punto de vista de el desempeño. Lamentablemente, porque Pacheco, yo soy amigo de él. Y este programa fue su programa y su casa durante muchísimos años. Pero me duele tener que decir lo que tengo que decir, lo admito. Pero la realidad es que Pacheco ha demostrado no tener ni control, ni liderazgo, ni el temple para dirigir la Cámara de Diputados como se necesita. Esa es la verdad, Esa es la verdad. No voy a decir, como dijo un amigo, que se ha dedicado a payasear, porque no quiero llegar hasta ahí, aunque sea cierto. Pero la verdad es que debería tener más control de este tipo de cosas que aparentan ser niñas, pero que requieren de un liderazgo, de una batuta, de alguien que diga, no, miren, eso no se puede, eso es aquello, lo otro, porque se da cuenta Lila, pero el presidente de la Cámara de Diputados no se da cuenta cuando viene, está mirando ahí también, tú me entiendes, la nalguita o lo que sea, porque yo no descarto nada en él, pero lo que dice Lila tiene razón, tiene mucha razón, y ojalá se tomen los correctivos del lugar, porque el Congreso debe tener una solemnidad. Mis amigos, organizaciones de defensa y protección del medio ambiente han solicitado al nuevo ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el licenciado Miguel Seara Jato, que investigue el expediente completo de las barcazas de generación eléctrica que están ubicadas sobre el río Sama. Esto lo sostienen una serie de entidades que piden al funcionario comprobar si estas plantas, propiedad de la empresa Seaboard Transcontinental, son ilegales y que puedan ser trasladadas de inmediato por el daño que causan a la salud y al medio ambiente. En el programa, en estos últimos ediciones, hemos estado viendo contenidos, hemos estado entrevistando a personas que tienen no solamente la posición asumida de que estas plantas son contaminantes, que hacen daño no solamente al medio ambiente, sino también al entorno, hasta la visualidad de la zona colonial, que ustedes saben es una zona turística, y evidentemente pues tienen argumentos sólidos. Somos de opinión que verdaderamente estamos ante plantas que están contaminando, plantas que curiosa y hasta sospechosamente han tenido la suerte de que los procesos de investigación que se han estado dando no han podido ser debidamente terminados, debidamente concluidos, por la razón que sea. Usted se la puede imaginar, quizás yo también, como estoy en televisión no la voy a decir porque conozco la ley, pero no se han podido terminar.
No se han podido terminar. Y entonces se está haciendo el llamado para que se concluya. Se está haciendo el llamado para que las autoridades correspondientes puedan hacer los levantamientos de rigor a los fines de que pues se pueda establecerse, como dice el director ejecutivo del Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente, que esas barcazas no pueden continuar ahí. Aparte de que las mismas, según lo que indica INSAPROMA, está amparada su operación en decisiones ilegales porque en materia ambiental la ley no permite permisos provisionales. Entonces, si la ley no permite permisos provisionales, estas plantas están funcionando sobre permisos provisionales. Entonces, yo entiendo realmente muy válida esta petición que hacen no solamente la Asociación de Abogados Medioambientalistas, sino también la Central de Trabajadores Unidos y otras, para que el ministro investigue, lo que está pasando con estas plantas. Y ahí entonces lo dicen, no solamente estas entidades que he mencionado, sino también el Programa de Acción Comunitaria por el Medio Ambiente, la Comisión Ambiental de Esperanza por el Osama, la Red Nacional de Resistencia por la Remodelación del Daño Ambiental, el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente, como dije hace un momentito, y el Comité Nacional de Lucha contra el Cambio Climático, y sus declaraciones están a continuación. El Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente, el Programa de Acción Comunitaria para el Medio Ambiente, la Central de Trabajadores Unificados, CTU, el Comité de Lucha contra el Cambio Climático, entre otras instituciones, estamos depositando ante el nuevo ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Miguel Seara Hatton, el estudio sobre la contaminación, los impactos que provocan las plantas generadoras de electricidad que están en el Osama de Seaboard. Este estudio que plantea que todos los barrios que están alrededor de estas barcazas están siendo impactados negativamente. Nosotros, como instituciones de la sociedad civil protectora del medio ambiente y de la salud de las personas, estamos confiados en que el nuevo ministro, Miguel Seara Hatton, un hombre que viene de los organismos internacionales, de que sabe que lo principal en un país es la educación y la salud, pues estamos apelando a su bondad para que revise todo este proceso que se ha realizado de manera ilegal con relación a las barcazas que están en el río Osama. Nosotros entendemos que el ministro debe revisar la decisión que se tomó en el 2017 de revocar la licencia y ordenar el traslado de las plantas, que luego en el 2018 fue revocada esa decisión y se tomó otra decisión que el ministro también debe revisar, que es de darle un permiso provisional de 2 años más, pero que con la condición de que se tenían que mudar. Pero también el ministro debe revisar una decisión del 2020 donde se le daba otro permiso provisional por 2 años a la nueva barcaza que llegaba, que es Estrella del Mar 2, pero sin que la que estaba funcionando pudiera funcionar, que tenían que llevársela inmediatamente, que es Estrella del Mar 2, y debe revisar esas 3 decisiones, y las 3 decisiones son ilegales porque en materia ambiental la ley no permite que se den permisos provisionales, pero esos permisos deben estar amparados por un estudio de impacto ambiental y un PMAA, un programa de manejo y adecuación ambiental. Estamos totalmente seguros que cuando el ministro revise eso y se entere de las ilegalidades que hay ahí, va a tomar la decisión del traslado definitivo de esas barcazas. En la Confederación de Trabajadores Unitaria, como siempre, respaldamos las mejores causas en beneficio y en solidaridad con los trabajadores. Nosotros agregamos además que el gobierno
en las manos del nuevo ministro investigue a qué se debe que ministros pasados han violado la ley, otorgando permisos provisionales al margen de las leyes, que ha estado mediando para que ese poder económico haga sucumbir a los ministros para que violen la ley en un tema que ya tenemos demasiado tiempo denunciando. ¿Y qué hacen las autoridades? Prorrogar, prorrogar, prorrogar. Nosotros confiamos en que el nuevo ministro tomará cartas en el asunto, al igual que el compromiso que hizo el presidente el mes de octubre del año pasado en el recorrido que realizó. Nosotros confiamos y esperamos que las autoridades actuales cumplan con la ley y el compromiso que hicieron con la nación. Hasta aquí mi trabajo del día de hoy. Nos reencontraremos en una próxima ocasión cuando, con el favor de Dios, perpetuemos este encuentro que hacemos para todos ustedes y donde nos involucramos en los temas del presente, permitimos que los invitados se expresen de forma libre y espontánea e intentamos criticar lo malo y resaltar lo bueno al margen de quien lo haga. Yo soy César Duvernay y sigan, les exhorto, con la programación de Metrovisión.